Continuando con el tema 7, en esta parte B y segunda, vamos a abordar cada uno de los factores geográficos que tienen incidencia en la distribución de las temperaturas en el planeta. Para comenzar el tema tenemos que tener presente y refrescar, porque se comentó en la primera parte, que cuando hablamos de temperatura de superficie, no estamos haciendo referencia a la temperatura en digamos, al límite del suelo, en la superficie del suelo, sino que estamos hablando de la temperatura del aire a una altura aproximada de 1,5 metros, ¿sí? Como también vimos en el práctico de que se hace referencia a la localización del instrumental. Ese 1,5 metros que separa el instrumental, el termómetro particularmente, respecto de la superficie del suelo, hace que se pierda el efecto digamos, en una gran parte de los efectos derivados de las diferentes coberturas del suelo que hay en los diferentes lugares, ¿sí? Al tomarlo 1,5 metros, estamos de algún modo quitando o disminuyendo al menos la influencia de las condiciones de cada lugar en las cuales se están tomando las mediciones de temperatura. Entonces, alcanzando esa uniformidad de medida, es posible, digamos, definir a nivel del globo un patrón de comportamiento de las temperaturas a nivel anual y también, digamos, establecer su variación estacional. Esas variaciones a lo largo del año o en los diferentes lugares están asociadas a factores geográficos que regulan esa distribución de temperatura. Y son básicamente 6. El de latitud, el de altura sobre el nivel del mar, el de distancia al mar, también denominado oceanidad o continentalidad, las corrientes oceánicas, los movimientos de las masas de aire y la nubosidad. En las sucesivas diapositivas vamos a ver para cada uno de ellos qué injerencia tiene en la distribución de las temperaturas principalmente. La cantidad de radiación solar que recibe la superficie de la Tierra afecta directamente la temperatura. Y al mismo tiempo, esa cantidad de radiación solar recibida está en directa relación con la latitud. La distribución de esa radiación solar recibida tiene un patrón asociado a la latitud. Esto que acabo de decir no es nada nuevo, sino que es algo que quedó detallado en la materia en el tema número 2. Y es por esta misma razón que la latitud es el principal factor geográfico que regula la distribución de las temperaturas en superficie. Veamos el ejemplo que está del lado izquierdo de la pantalla. Tenemos para 4 ciudades del globo: Manaos en Brasil, Asuán en Egipto, Hamburgo en Alemania y Yakutsk en Rusia, todas ubicadas a distintas latitudes. ¿Cómo es el comportamiento de la radiación neta a lo largo de todos los meses del año? Entonces, primero que nada podemos observar que tanto Manaos, la curva roja, como Asuán en la curva verde, tienen durante todos los meses del año un valor positivo de radiación neta. Mientras que en el caso de Hamburgo y Yakutsk tienen en algunos meses del año, acá y acá, una radiación neta negativa, es decir, un déficit de radiación. Y a su vez tienen máximos asociados a equinoccios y solsticios de acuerdo a la latitud que ocupan. Ahora la pregunta es, ¿podemos relacionar ese ciclo anual de radiación que se observa en estas figuras y que está asociado a la latitud con el ciclo anual de las temperaturas? Veamos el siguiente gráfico. Tenemos para Manaos una curva a lo largo de todo el año que muestra una amplitud térmica muy baja, ¿sí? Con un comportamiento de la temperatura que tiene un recorrido similar al de la radiación. Lo mismo sucede con la curva de Asuán, ¿sí?
hecho que se replica para la curva violeta en Hamburgo y para la curva azul celeste en Yakutsk, en Rusia. ¿Sí? En estas dos últimas se observa claramente cómo los máximos están asociados a temperaturas están asociadas a posiciones cercanas a los solsticios. Un segundo factor geográfico que incide en la distribución de las temperaturas es la altura sobre el nivel del mar. Como también ya vimos precedentemente en la materia, cada 100 metros de altura que se asciende, hay en promedio y asumiendo, digamos, en el caso en que el aire esté quieto, hay un descenso de 0,65 grados Celsius, es decir, que hay un descenso de la temperatura con la altura. Ese descenso se registra en todas las escalas temporales. En esta diapositiva tenemos el caso de la temperatura media anual para todo el territorio español. En la escala inferior, que va de los negros a los blancos, tenemos cómo cambia la temperatura real en el territorio español, donde los valores negros tienen los menores valores y corresponden a zonas altas, ¿sí? Zonas de montaña. O sea, esas tramas que van de negro a blanco corresponden a valores reales y responden a la topografía de España. Y por otro lado están las curvas rojas, que son las temperaturas para todo el territorio presentadas en formas de isolíneas, en este caso de isotermas, específicamente, cuyos valores están reducidos al nivel del mar, es decir que para calcularlos se hizo la suma de estos 0,65 grados cada 100 para llegar al valor real a nivel del mar. Entonces vemos que hay una leve diferencia de temperaturas entre los grises y las tramas entre negro y blanco, pasando por los grises, y las isolíneas rojas. En este otro ejemplo, donde también el factor que incide en la distribución de la temperatura es la altura sobre el nivel del mar, pero estamos viendo o presentando la escala diaria, la escala de temperatura media diaria. Estos son 4 localidades del Perú que están entre el nivel del mar y la primera de ellas y la quinta por sobre los 4.000 metros. ¿Sí? Y cada uno de estos grafiquitos corresponde a los primeros 15 días de un mes de julio para esas localidades, cómo fue variando la temperatura media y el rango de variación de la temperatura. Entonces, a medida que fuimos ascendiendo en altitud, la línea de cada una de esta línea que muestra el valor de temperatura media a lo largo de los 15 días fue siendo siempre menor, y pasamos de tener en torno a los 16 grados a pasar a los 14, a pasar a los 11, a pasar a los 9 y a pasar a menos 1 grado, ¿sí? En término medio diario. Entonces fue descendiendo la temperatura y al mismo tiempo fue aumentando el rango de registros a lo largo del día, ¿sí? Durante esos 15 días. Entonces, ese es el efecto registrado de la variación de la temperatura con altura en un caso específico en localidades de Perú. El tercer factor geográfico que tiene incidencia en la distribución de temperaturas, que vamos a ver, es la distancia al mar. Entonces, podemos hacer referencia a que una determinada localización en el mapa debe sus características climáticas a la oceanidad, o otra determinada posición en el mapa, localidad en el mapa, debe sus condiciones climáticas al efecto de la continentalidad. Hay diferencias notables de los valores de radiación neta, es decir, del producto del balance de radiación de un lugar a otro, ¿sí? Tanto diferencias en la cantidad de calor que el suelo almacena o cede, y al mismo tiempo diferencias en la cantidad y en el tiempo en el que ese calor se emplea para la evaporación una vez recibida esa radiación. Y si bien hay grandes diferencias de
de esos valores en relación a diferentes superficies de la Tierra, las diferencias más importantes que se marcan son las que existen entre dos tipos básicos de superficie: la superficie de los continentes y la superficie de los mares. Por eso es que se hace referencia a específicamente oceanidad y continentalidad. Para analizar las diferencias entre las tierras, los mares y las tierras y mares, hay que tener en cuenta algunos aspectos. La diferencia en el albedo puntualmente, en la evaporación, en la transferencia y en el calor específico y en la transferencia calorífica de uno y otro. En relación con el albedo, hay que tener en cuenta que fluctúa enormemente a lo largo del planeta, digamos, porque tiene una alta dependencia de otros factores de la superficie, o sea que esas altas fluctuaciones tanto en los mares como en la tierra, y principalmente es difícil de cuantificar el efecto que tiene sobre las temperaturas. Para el caso de las diferencias de evaporación entre una y otra superficie, hay que tener en cuenta tanto la energía disponible que hay para evaporar, como a su vez la humedad disponible para ser evaporada. Y también hay que considerar que la energía para la evaporación disminuye del total de la energía disponible la porción que puede ser, digamos, cedida por parte de esa superficie, sea tierra o mar, a la atmósfera que está inmediatamente por encima de ellas. En el caso de las diferencias de transparencia entre una superficie y la otra, las superficies terrestres son casi opacas en relación con la radiación solar, lo que implica esto es que todo el calor que se concentra en la parte que llega a la Tierra se concentra en la parte más alta del suelo, ¿sí? Penetra unos pocos centímetros. Mientras que en el mar hay un tercio de la radiación que llega a los 3 metros bajo la superficie del agua y una décima parte de la radiación llega hasta los 9 metros o 10 metros. Es por ello que habrá una menor aumento de temperatura en el agua por unidad absorbida de calor, ya que ese calor se distribuye a través de un volumen mayor en el agua que en la Tierra. La energía total recibida se distribuye sobre un volumen pequeño en la Tierra y sobre un volumen mayor en el agua. En cuanto a las diferencias de calor específico, tenemos que el calor específico del agua es 5 veces más que el de la Tierra. ¿Qué es el calor específico? Es magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que suministrarle a la unidad de masa de una determinada sustancia o sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad. Contemplando esta definición, insistiendo que el agua tiene un mayor calor específico de la Tierra, 5 veces más grande aproximadamente, esto implica que la misma cantidad de calor recibido aplicado a una misma masa de agua y de tierra da como resultado un aumento de la temperatura que es aproximadamente 5 veces más en la tierra que en el agua. Entonces, por cada unidad de cambio de calor, hay menor cambio de temperatura en la masa de agua que en la masa de tierra. Por último, y en relación a las diferencias de transferencia calorífica que se da dentro de cada una de las superficies, la de la tierra y la del agua, podemos decir que la transferencia de calor mediante convección en el agua es la causa más importante del comportamiento diferencial que existe entre la tierra y el agua en relación a la temperatura. En el caso del suelo, las formas de llevar calor desde la parte más superficial hacia las profundidades es por la radiación, que como vimos unas diapositivas atrás, penetra hacia pocas profundidades, y de manera muy lenta por la conducción molécula a molécula. Tengan presente que
la radiación y la conducción fueron dos de los procesos que vimos como transferencia de calor al inicio del tema 4. Digamos, resultado de esta transferencia de calor desde la zona superficial hacia la parte más profunda del suelo, es que los cambios de temperatura, tanto diurnos como anuales, sean muy pronunciados, ya que están ocurriendo en una capa muy, muy próxima a la superficie. En cambio, en el mar, el calor no solo se lleva abajo, hacia las zonas más profundas por radiación y conducción, sino que también interviene en la transferencia de calor, la mezcla de distintas aguas en distintas profundidades. Entonces esto hace que las fluctuaciones de la temperatura, tanto diaria como anual, sean menos pronunciadas en relación a la Tierra, porque esos cambios de temperatura se dispersan sobre una masa de agua más grande. Analizando estos 5 aspectos, de manera individual y en conjunto, nos permite llegar a concluir que el agua, digamos, el agua como volumen, conserva más la temperatura en relación a la Tierra. Particularmente, haciendo referencia al albedo, que es uno de los aspectos a considerar para evaluar el factor geográfico de distancia al mar, como se mencionó en la diapositiva anterior, tenía una gran fluctuación, una gran fluctuación en las diferentes superficies. A su vez tenía muchas diferencias entre tierra y mar, y era difícil cuantificar el efecto que tenía sobre la temperatura. ¿Cómo es la distribución de ese albedo a nivel global? Por una parte tenemos la imagen de la izquierda, superior izquierda, que dice, hace referencia al albedo durante días con cielo despejado. Vamos a refrescar un poco la definición de albedo que la vimos en el tema 4. Para realizar estos gráficos, el albedo es el porcentaje de la radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide sobre la misma. Es decir, en términos sencillos, el albedo es la radiación reflejada en relación a la radiación incidente. Si se remontan a ese tema 4, habíamos dicho que la Tierra tenía un albedo medio depende del autor, entre los 31, 35, 37, un albedo medio, ¿sí? En su conjunto. Pero cada superficie tenía valores muy dispares, hasta valores, digamos, de valores bajos hasta valores muy altos, como el de la nieve, que era arriba del 90% de albedo. ¿Sí? Bien, si retomamos la figura de la porción superior izquierda, podemos ver que en las partes con presencia de nieve, ¿sí? El círculo polar y el círculo polar ártico y el polo norte, el círculo polar antártico y el polo sur, el Himalaya, todas zonas con nieve tienen valores muy altos de albedo, ¿sí? Acá está la escala, estamos viendo una escala que va entre 0 y 1 prácticamente, es un valor normalizado entre 0 y 1 el albedo. Entonces, los valores blancos están hablando de un albedo alto, y eso es lo que estamos viendo en la imagen. Por otra parte, las zonas áridas, es decir, con suelo descubierto y arena y demás, también tienen un albedo no tan elevado como el de el hielo y la nieve, pero también tienen un elevado valor de albedo y se perciben con colores más claros. En contraposición con el mar y las zonas con cobertura vegetal. La imagen inferior tiene, a diferencia de la de arriba, es el albedo para el mes de diciembre del 2014, digamos, no haciendo referencia al cielo despejado, sino al albedo total, y nuevamente vemos las diferencias entre lo que es zonas con suelo al descubierto, ¿sí? Y los grandes desiertos fríos.
¿Cómo podemos ver, cómo se puede ver el efecto en la temperatura de esa diferencia en la conservación de la temperatura entre el mar y la tierra? Entonces, tenemos acá para dos ciudades, Winnipeg en Canadá y las islas Scilly en Inglaterra, en Europa, están a una latitud muy similar. Tenemos en la imagen superior el comportamiento de la radiación, que como vimos en este capítulo de temperatura, al inicio, la temperatura tiene una relación directa, la radiación es el factor principal en relación a la variación de temperatura, hay una relación directa, y si vemos Winnipeg, que tiene características totalmente continentales, la curva de temperatura de Winnipeg a lo largo del año sigue prácticamente el movimiento de la radiación, mientras que en el caso de las islas Scilly, que están en una influencia notoria del océano, por la proximidad, tiene una curva mucho más aplanada, es decir, con una variación en su amplitud mucho menor, asociada a esas condiciones oceánicas de su ubicación. Otro ejemplo en el cual podemos ver la influencia de la distancia al mar es en este mapa de Europa Occidental y Europa Oriental, donde se muestran las temperaturas medias de enero y julio en 5 ciudades, también están localizadas aproximadamente en una latitud similar, y cómo va aumentando la amplitud de oeste a este, ¿sí? Entonces, de oeste hacia el este aumenta la amplitud. Tenemos acá 7 y 16, 2,5 a 18,5, menos 2 versus 20, menos 6 y 20,5 y menos 10 a 20,4. ¿Sí? Cómo va aumentando a medida que nos dirigimos hacia el este, cómo aumenta la amplitud. Entonces estamos viendo acá que la zona más al oeste, a la zona más occidental, tiene condiciones oceánicas, ¿sí? Digamos, la temperatura está influenciada por la proximidad al mar, mientras que en este caso en el este las condiciones térmicas están influenciadas por la continentalidad. Y por último, en este ejemplo lo que estamos viendo es para distintos lugares del globo, pero principalmente vamos a hacer hincapié entre lo que es la diferencia mar y tierra de la amplitud térmica anual. ¿Sí? Podemos ver que cada isolínea es un valor de amplitud térmica anual. Entonces podemos ver que en la parte de los océanos, de los mares, los valores están en torno siempre a los 3 y 5 grados, a lo sumo a los 10 grados, mientras que en las zonas continentales, sobre todo en las grandes masas de tierra, hablemos de Eurasia y del centro de Estados Unidos, los valores de amplitud térmica anual son mucho mayores, ¿sí? Entre 40 y 45 grados en la zona de América del Norte, y hasta los 55 y 60 grados llega en Asia. ¿Sí? Otro de los principales factores geográficos que tienen incidencia en las temperaturas son las corrientes oceánicas. Vamos a prestar especial atención a aquellas corrientes, digamos, hay muchas corrientes oceánicas distribuidas en todo el globo, vamos a prestar especial atención a las que tienen un recorrido e influyen a lo largo de los márgenes continentales. Esta imagen satélite muestra una corriente que posiblemente la han escuchado nombrar muchos de ustedes. La parte negra es la parte emergida, estamos hablando de América Central, México incluido acá, y Estados Unidos. Estas son las de Cuba y las islas del Caribe. Entonces, esta corriente, en la parte de los mares se muestran diferentes corrientes marinas de diferente jerarquía,
y su temperatura asociada. Los colores amarillos y rojos indican mayores temperaturas y los celestes y azules menores. Entonces, esta corriente es la muy conocida corriente del Golfo, que es una corriente, como vemos, cálida, ¿sí? una coloración que está hablando de su temperatura, que tiene origen en el Golfo de México, atraviesa la costa sureste de Estados Unidos y se dirige hacia Europa. Ahora, antes de llegar a los efectos, de las corrientes oceánicas sobre la temperatura, ¿cómo es que se ponen en movimiento estas corrientes oceánicas? En primera instancia, es el viento el que pone en movimiento al agua debido al rozamiento que ejerce sobre la superficie de la misma. Y además también el agua se mueve a causa de la presión que ejerce el viento sobre las olas. Entonces, en esta figura, en la parte central de la diapositiva, podríamos pensar que en las corrientes marinas que están en latitudes correspondientes a vientos del oeste, tienen un movimiento que va del oeste hacia el este, y aquellas corrientes marinas que están en zonas de alisios tienen un movimiento del este hacia el oeste. Bien, una vez puesta el agua en movimiento, ese agua pasa a ser integrante de la circulación oceánica. ¿De qué manera? Si asociamos la circulación atmosférica general que vimos en el tema 5 de la materia, seguramente recuerden que en los cinturones de altas subtropicales había grandes células de alta presión en los océanos que eran permanentes, con un giro horario en el hemisferio norte y un giro antihorario en el hemisferio sur. Entonces, ese movimiento del aire sobre las grandes cuencas oceánicas, como es el aire el que moviliza el agua, entonces las corrientes que están por debajo de ellos copian ese movimiento, ¿sí? Entonces tenemos giros horarios en el hemisferio norte y giros antihorarios en el hemisferio sur de las corrientes en las grandes cuencas oceánicas. Por lo general, las cuencas que van de zonas de latitudes bajas hacia latitudes altas son cálidas, y las corrientes que van de latitudes altas hacia latitudes bajas son corrientes frías. En el esquema de la izquierda podemos ver justamente una esquematización de cómo es el movimiento de las corrientes de agua, de las corrientes oceánicas o corrientes marinas en las grandes cuencas oceánicas del mundo, ¿sí? Entonces esto aplicaría a cualquiera de los tres grandes océanos, y tenemos hay que hacer una pequeña salvedad que tiene que ver con los colores de las corrientes. Es un error que trae el libro, que flechas azules indican corrientes cálidas y las flechas negras indican corrientes frías, ¿sí? Entonces, esta va a ser la distribución, la forma de giro el movimiento de las corrientes en el hemisferio norte, indicándolo cuáles son frías y cuáles son cálidas, y antihorario en el hemisferio sur. Entonces, se nombran en el esquema algunas de las corrientes que respetan este movimiento, ¿sí? Que siguen este movimiento. Y a la derecha tenemos el esquema que corresponde a la cuenca oceánica del Océano Atlántico, donde vemos cómo se repite exactamente el modelo que se presenta en el esquema de la izquierda. Hay que hacer una pequeña salvedad, que es la contracorriente ecuatorial, que está dibujada acá en el esquema en azul, y acá tiene este comportamiento en la realidad, en la cuenca oceánica del Atlántico. Digamos que surge de esa contracorriente ecuatorial en el esquema, y acá tenemos que es una corriente ecuatorial en el hemisferio norte y una corriente subecuatorial o ecuatorial sur en el hemisferio sur. Tiene que ver con agua que llega a las costas
del continente que, si bien digamos, es mucho menos, esa corriente es mucho menos, es más pequeña que las que se generan en torno a los centros de alta presión, es cuantificable, y ese agua que llega al continente, tenemos este ejemplo, hace que haya una contracorriente al llegar al continente, hay un efecto que hace una contracorriente que está fuera de los circuitos de circulación asociados al centro de acción, y lo mismo en este caso, llega al continente el agua y tiene un retorno en este sentido. En esta filmina se presenta la distribución de las corrientes en todo el globo, y el esquema general de movimiento que corresponde a todas las cuencas oceánicas, y vimos que en el hemisferio, en la cuenca oceánica del Atlántico, bueno, se repite en menor escala para el Índico y para el Océano Pacífico en mayor escala. En este nuevo mapa también se presentan las corrientes oceánicas de todo el globo, se presentan las más importantes y están identificadas con un número que lo van a poder corroborar en la filmina siguiente. Y es sobre este mapa sobre el que vamos a trabajar, ya que vamos a dar más atención a las corrientes, dijimos, que tenían influencia en las zonas costeras de los continentes. Entonces vamos a hacer referencia seguramente a la corriente del Golfo, que es la número 10, a la 11, que es la del Atlántico Norte, Labrador, que es 14, la corriente de California, la 25, la corriente de Perú, Humboldt, la corriente de Malvinas, la corriente de Brasil, la corriente de Benguela, la corriente de Canarias. Son las principales corrientes oceánicas que tienen influencia en la temperatura en las costas sobre las cuales atraviesan. Y acá está la referencia de ese mapa, identificadas con F y C, las que son frías y las que son cálidas. Continuando con las corrientes oceánicas, tenemos aquí un esquema que generaliza la influencia de las corrientes marinas sobre la temperatura de las costas. Entonces, podemos ver las líneas continuas con los signos más, estas tres, representan isotermas. Este es un continente idealizado y otro continente idealizado. Tenemos las latitudes y tenemos los giros de las corrientes marinas, tal como explicamos en las dos diapositivas previas, ¿sí? En sentido antihorario y en sentido horario. Entonces, podemos ver que las corrientes cálidas, que son las negras, actúan sobre las costas occidentales de los océanos. Tenemos la costa occidental de un océano y la costa oriental de un océano. Entonces, las corrientes cálidas en negro actúan sobre las costas occidentales de los océanos en las latitudes bajas, estamos hablando acá y acá, y sobre las costas orientales de los océanos en latitudes altas, acá estamos hablando, ¿sí? Mientras que las corrientes frías de retorno, que serían esta, en este caso, la línea punteada y la línea punteada, actúan sobre o ejercen su influencia en las costas orientales de las latitudes bajas. Entonces, ¿cómo vemos la influencia? Vemos la influencia en el desplazamiento de la isoterma, que deja que, digamos, que el movimiento de la corriente, o en la dirección de la corriente, hace que la isoterma pierda la linealidad dada por la latitud como factor principal de distribución de la temperatura, y se mueva en dirección a latitudes bajas o hacia latitudes altas. Yendo a un caso real, tenemos en este mapa las isotermas del mes de enero para todo el planeta. Entonces podemos ver cómo la corriente fría de Perú-Humboldt y la corriente fría de Benguela ejercen su influencia en las costas orientales
ejercen su influencia en las costas orientales de los océanos, en latitudes bajas, ¿sí? Acá como lo podemos ver, y la corriente cálida del Atlántico Norte ejerce su influencia en las costas orientales de los océanos en latitudes altas, desplazando la isoterma. Si vamos a las isotermas del mes de julio, de nuevo podemos observar la influencia, a través del movimiento de las isotermas, podemos ver la influencia de la corriente fría de Peruo-Humboldt, la corriente fría de Benguela, en las costas orientales en latitudes bajas. En este momento, como estamos en julio, el sistema climático está desplazado hacia el norte, esa notoria influencia con el desplazamiento de isotermas se nota en latitudes más bajas todavía. Y en este caso estamos hablando de una corriente fría de retorno, por giro en sentido horario del hemisferio norte, donde la corriente fría de California tiene incidencia hacia latitudes bajas en las costas orientales, en este caso del Océano Pacífico. El movimiento de masas de aire es otro de los factores geográficos que tienen incidencia en la distribución de las temperaturas. Como vimos en el tema 4, el clima de un determinado lugar resultaba de la combinación de una característica local, es decir, respondiendo a un campo térmico estable producido por la radiación, y características que provenían de otros sitios, a lo que hablamos de campo térmico móvil, que se debía principalmente al movimiento de masas de aire. En este último caso, digamos, se estaría reflejando en un sitio las condiciones que se originan o se producen a una determinada distancia. Entonces, hablar de un lugar que sea continental, en lo que respecta a su situación física, es decir, un sitio puede estar localizado en el medio de un continente, pero puede tener un clima marítimo si las masas de aire que llegan a ese lugar provienen del mar. Del mismo modo, una estación costera, que digamos, puede recibir influencia de masas de aire que vienen del interior de un continente, entonces va a tener un clima predominantemente continental, a pesar de que esté a una corta distancia. Y ese es el caso, como veremos más adelante, de Bahía Blanca. De esto es posible afirmar que las temperaturas tienen un grado de afectación grande por los movimientos de las masas de aire. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo que nos muestra que en latitudes medias, estamos hablando de Estados Unidos, en torno a los 37 grados, las costas occidentales tienen inviernos templados y veranos más frescos que las costas orientales de los continentes. Si vemos el esquema de los 12 meses del año, podemos ver en la curva roja la curva de temperatura a lo largo de los 12 meses del año de San Francisco, que tiene veranos más bien templados inviernos y veranos templados con una menor amplitud térmica respecto de Washington, que es la curva amarilla, que tiene veranos más cálidos e inviernos más frescos. Si a ello le agregamos la curva de temperatura de San Luis al oeste de los Estados Unidos, la curva azul, tiene un comportamiento, a pesar de estar muy cerquita de San Francisco, tiene un comportamiento similar al que ocurre en la costa oeste. Y ahí entran a jugar factores geográficos como la altura, está un poquito más alto, y la disposición, que hacen que tenga menor influencia el movimiento de las masas de aire. En este esquema de doble disimetría térmica de las regiones litorales de los continentes, se pone en evidencia la gran influencia que tienen las corrientes marinas y los vientos dominantes sobre las temperaturas en las fachadas continentales. Entonces,
podemos ver que en latitudes medias y altas, hablando de estas regiones para ambos hemisferios, siempre en un continente ideal, ¿no? Las corrientes cálidas, en rojo, por acá y por acá, y los vientos del oeste, por acá y por acá, atemperan las costas occidentales de los continentes, es decir, hay una anomalía térmica positiva. En el caso de las corrientes frías, estamos hablando de acá y de acá, hacen descender las temperaturas de las costas orientales de los continentes, hacen descender las temperaturas de las costas orientales de los continentes. Mientras que para las latitudes tropicales, las corrientes frías, latitudes tropicales, esta zona, las corrientes frías refrescan las fachadas occidentales de los continentes, como sería este caso. La nubosidad es el último de los factores geográficos que tienen incidencia en la distribución de temperaturas que vamos a ver. Tiene incidencia en dos aspectos. Por un lado, la presencia de las nubes limita el acceso, la llegada de radiación a la atmósfera y por ende a la superficie terrestre. Y por otro lado, su participación como gas natural de efecto invernadero, tal como vimos en el tema 4, también limita la salida, digamos, limita la salida de radiación de la atmósfera hacia el espacio. En estas dos representaciones de la Tierra, tenemos, en la imagen superior tenemos la distribución mundial de vapor de agua. Si miramos la escala, los valores mayores de contenido de vapor de agua en la atmósfera están con el color azul. Entonces, si nos fijamos en la distribución global, hay una gran presencia de color azul en la zona ecuatorial y en la zona amazónica, dominando en toda la zona ecuatorial, dominando sobre el resto de las partes del globo. Y no hay una coincidencia directa con la presencia de nubes. En este gráfico estamos viendo que la fracción de nubes es menor con los azules oscuros y mayor con los colores tendientes que tienden al blanco. Entonces, en este caso, hay una mayor cobertura nubosa, se ve unos altos valores de cobertura nubosa en torno al Ecuador y estaría coincidiendo con el vapor de agua que vimos en el esquema superior, pero también hay otros sectores del globo con valores altos de nubosidad que tienen que ver, entre otros factores, con los cinturones de bajas subpolares, donde hay ascenso de aire y generación de nubosidad, ¿sí? En torno a los 60 grados norte y sur. ¿Cómo actúa en un determinado sitio del globo la presencia nubosa en relación a la temperatura? Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo de Karachi en Pakistán, donde para julio, que estamos hablando del verano en Pakistán, los días despejados resultan más calurosos que los días con nubes, sobre todo durante el día, ya que ahí se registra una mayor diferencia térmica. La diferencia térmica es menor durante las noches, y eso tiene que ver con la llegada de sol en el verano a la superficie. En el caso de abajo, en el esquema inferior, que estamos en invierno, los días nubosos son los más cálidos que los despejados, producto de la retención en la atmósfera, producto de la presencia de nubes, de la temperatura. Es una zona desértica, estamos localizados. Entonces los días nubosos resultan más cálidos que los despejados, marcándose las mayores diferencias en las noches, ¿sí? Producto de ese impedimento de que el retraso o limitación en que la temperatura se escape de la atmósfera. Y otro caso de
diferenciación entre mayor presencia de nubosidad y menor presencia de nubosidad, en este caso entre dos localidades, es el que se presenta acá entre San Francisco y Yuma. Yuma está en esta zona, desierto de Arizona, tiene el récord mundial de días despejados, que es 4.126, perdón, de horas de cielo descubierto, que es de 4.127 horas al año, versus San Francisco. Entonces, si miramos el comportamiento diario de San Francisco con una mayor presencia nubosa, tiene un comportamiento más homogéneo de la temperatura, mientras que en el desierto, para el mismo periodo de días del mes, se ven las variaciones entre el mediodía y la medianoche en los valores de temperatura, producto de la no existencia de nubes que retengan la temperatura. Entonces, durante los mediodías hay valores muy altos, y en la medianoche y la madrugada los valores son muy bajos, una diferencia muy grande.